Romanos capítulo 10, versículo 11, dice la escritura así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Verso 13 dice: porque de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Diga conmigo, leamos ese último versículo. Diga en el nombre, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos? Dele un aplauso a Dios fuerte, mi amado hermano. Dios es grande. Empieza la escritura en Romanos hablando y diciendo que está escrito y está puesto en la Biblia que todo el que creyere en su nombre, en Jesucristo de Nazaret, que todo el que creyere en él no será avergonzado, porque hay alguien que pelea por nosotros, hay alguien que está disponible para guerrear por nosotros. Y cuando nosotros creemos en él y caminamos por la fe de lo que habla el último versículo, mi amado hermano, entenderemos que no podemos ser avergonzados, porque Jehová va a estar ahí. Por eso toda persona, mi amado hermano, aún muchas veces que no esté metido y conectado bien con Dios y necesita Dios moverse en ese lugar, no lo va a dejar en vergüenza, porque Dios no te va a dejar en vergüenza en medio de algún proceso o en medio de alguna situación. Él va a estar ahí disponible. ¿Sí o no? Tenemos que entender, mi amado hermano, que si nosotros creemos en Él o tenemos la fe necesaria en el Hijo de Dios, Él no nos va a avergonzar, sino que nos va a dar victoria tras victoria. Ahora, la escritura enseña y dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el Señor es el mismo. Entonces eso significa, mi amado hermano, que Dios no hace acepción de persona, que Dios puede usar a una persona alta como también puede usar a una persona chaparra, que Dios puede usar a una persona latinoamericana como puede usar a una persona de África. Para Dios no hay acepción de persona. Dios, mi amado hermano, no está al pendiente de que este es así y este no. Para Él todos somos iguales, somos creación de Él, fuimos formados en Él. ¿Sí o no? Ahora, lo que quiero empezar hablando y diciéndole en este momento, antes de entrar al tema, es que me llama mucho la atención que dice: pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para aquellos que lo invocan. O sea, en pocas palabras, todo aquel que invoca el nombre del Señor va a recibir muchas sorpresas, va a recibir muchos regalos, va a recibir muchas bendiciones, va a recibir algo sobrenatural, porque Él es rico y misericordioso, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de esta tierra y de los cielos.
Él es el dueño del sistema solar y de todos los sistemas solares que existen. Él es el dueño de tu vida y de la vida de toda la gente que vive en esta tierra. Él es el dueño de los animales y de las plantas, porque Él creó todo. Fue hecho, Él lo hizo. En el libro de Génesis lo encontramos que Él empezó a hacer cosa por cosa. ¿Usted me está entendiendo o no? Aquel que invoca el nombre del Señor, para ese que lo está invocando, el Señor viene a ser rico. Y la palabra rico, alguien que se use esa palabra, se está hablando, mi amado hermano, de una persona que tiene todo, que produce todo. ¿Sí o no? En la naturaleza humana, cuando nosotros decimos, oh, esa persona es rica, tiene, no va a sufrir en muchas cosas de la vida, va a tener de todo. Va a tener para comprar esto, para comprar aquí, para comprar y para dar y para de todo, mi amado hermano. Entonces no hay límite en alguien que es rico. Y la Biblia compara que aquellos que invocan al Señor, para todos los que lo invocan, el Señor viene a ser alguien rico, alguien que produce, alguien que tiene mucho. ¿Usted está aquí o no? Mi amado hermano, adoremos la presencia de Dios. Es interesante entender estas cosas. Ahora, quiero hablarle algo muy hermoso, y es de la palabra invocar, o conectar todos estos versículos que hablamos de la palabra invocar. La palabra invocar en el griego se menciona un poquito raro. Se menciona epikalemai, invocar. La palabra invocar significa clamar o llamar a alguien. La palabra invocar significa clamar o llamar a alguien. Ahora, esa palabra tiene mucho significado, porque así es, mi amado hermano. Cuando tú te vas al griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que tiene demasiado significado. Pero la importancia de ahorita de esta enseñanza es lo que yo te estoy hablando. Ahora, la palabra invocar también significa convocar o pedir auxilio. Escuche eso, ponga mucha atención. La palabra invocar significa o quiere decir pedir auxilio, convocar una ayuda, hablarle a alguien. Entonces nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, que si empezamos a caminar como dice la palabra, vamos a ver el poder de Dios a nuestro favor. Dígame, mi amado hermano. Ahora tenemos que entender que para llegar a ese nivel, para poder tener ese nivel de invocar a alguien, hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas interesantes en nuestra vida. Dice la Escritura que para Dios no hay diferencia, lo que te está hablando, entre judío y griego. No hay diferencia. Entonces, para Dios, mi amado hermano, no hay ninguna diferencia, sino que tenemos que entender que todos somos iguales para Él. Mi amado hermano, déjeme compartirle algo que me llamó mucho la atención en toda esta línea de versículos que leímos. Lo primero que necesitamos entender, que cuando nosotros invocamos o vamos a invocar el nombre del Señor, dice la palabra que es para salvación. ¿Usted está aquí o no? Para salvación, para salvar. Cuando nosotros invocamos a Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros hablamos con Él, es para salvación. Lo acabamos de leer en Romanos, mi amado hermano. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, pero la palabra invocar es llamar a alguien. Quédese con ese pensamiento. Tenemos que poner mucha atención en todo eso. Para nosotros, mi amado hermano, el poder invocar a Dios, necesitamos la salvación. Necesitamos conocer de la salvación. Ahora, mire esto. Número 1, dice, ¿y cómo invocarán aquel en el cual no han creído?
para que yo tenga la capacidad de invocar al Señor, de hablarle a Él, de poder tener una relación, poder tener esa seguridad que lo estoy llamando, que lo estoy clamando, tengo que haber creído en Él. Hay gente allá afuera que no conocen de Dios, invocan al Señor y el Señor por misericordia contesta, porque no podemos encerrar a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Yo me recuerdo una ocasión, mi amado hermano, allá en el cerro donde nosotros vivíamos, en el pueblo, cuando nosotros llegamos había muchas cosas que no existían ahí, que no había. Y poco a poco fue llegando la ayuda. Fue llegando la ayuda extranjera y de muchos lados. Y en un tiempo, en un momento, llegaron, mi amado hermano, una ayuda a construir una escuela, a construir el sistema de agua y a construir un puente. Lo único que pedía toda la organización es que cada familia que iba a aprovechar el beneficio tenía que poner a alguien que le ayudara a los albañiles. O sea, cada familia tenía que poner un ayudante, y si no tenía un ayudante, pues tenía que pagarlo. Ya no me recuerdo cuántos años tenía, pero me mandó mi mamá a ser el ayudante. No me recuerdo si tenía como 13 o 14 años, no me recuerdo bien, mi mamá. Estaba muy niño y fui. Y cuando estábamos en ese lugar, cuando tú llegabas el día lunes y te presentabas y tú decías, yo vengo de tal familia, tal lugar, y ahí lo iban registrando, porque tenían que poner una semana de trabajo cada familia para poder construir esa escuela, ese puente y el agua potable. Entonces esa semana tocaba trabajar en la escuela, y había una regla ahí que decía que al ayudante que escogieran el lunes en la mañana, porque había una reunión y ahí escogían, yo quiero a él, y así iban a trabajar cada quien en el área. Había una regla que no se podía cambiar. No podías cambiar de ayudante ni de posición donde te pusieran a trabajar. Y yo me recuerdo, mi amado hermano, que nos escogió a 2 personas más y a mí. Nos escogieron para ser el ayudante del encargado, del cual estaba poniendo la fundición del cerco de la escuela. Y ya cuando íbamos con él a ver qué es lo que nos tocaba hacer, aparte estaba lo que hacía la mezcla y todo eso, él me envía a mí y me dice, usa esta carreta y ahí vamos a echar el cemento. Tú agarras el cemento y lo traes al zanjo, porque él era el mero y él tenía que estar chequeando cómo iba todo, poniendo la varilla, poniendo la piedra, poniendo esto, y que el cemento fuera, mi hermano. Y uno iba con la carreta y íbamos, y éramos 2 con la carreta y otro a la par de él. Y él parado ahí le decía al otro, agarra estas piedras y pon ahí y esto y lo otro. Y ahí, mi amado hermano, ese día lunes, mi amado hermano, yo sentí como que me dieron una paliza por todos lados, literalmente. Si no vomité, fue por misericordia de Dios. Estaba muy niño para cargar una carreta, mi amado hermano, de muchas libras de cemento, y eso pesa mucho. Ya uno de grande entiende esa cosa. Y yo me recuerdo, mi amado hermano, que en la noche, ya antes de dormir, doblé mi rodilla y me puse en la cama y le dije a Dios, Jehová, Señor, haz algo diferente, que si sigo haciendo lo mismo durante toda la semana, no voy a aguantar, porque el trabajo es muy pesado. ¿Cómo poner a un niño a hacer eso? No tiene sentido. Es muy pesado ese trabajo, demasiado fuerte. Entonces yo le oré a Dios, le clamé, le dije, Jehová, haz un milagro. Yo no quiero, porque mi amado hermano, es muy difícil. Para la edad que yo tenía, y más que mi amado hermano, ahorita usted me mira bien, pero estaba más flaco que otra cosa, como usted no se lo imagina. Entonces me acosté a dormir
y el siguiente día a presentarse otra vez. Y fuimos para allá, mi amado. Y cuando llegamos, el encargado que tenía los 3 ayudantes le dice al otro: desde hoy, que era el martes, en adelante, ahora tú vas a encargarte de usar la carreta y él se va a quedar conmigo. Así que terminé toda la semana echando piedritas en el zanjo. Adore a Dios. ¿Qué diferencia es cargar una carreta llena de cemento hasta que lo mande? Ve a traer piedra allá porque tenemos que estar listos. Pum, tirando las turuncas, decíamos nosotros. Pero ¿cómo sucedió eso? Porque yo invoqué a Dios. Pero todavía no era cristiano, no conocía a Dios, no quería aceptar a Dios, pero yo creía en Él. Mi amado hermano, muchas veces allá afuera suceden milagros como eso, porque para mí es un milagro, para usted puede ser un chiste, pero para mí es un milagro. En ese momento fue un milagro, porque no iba a aguantarlo, mi amado hermano. Entonces, cuando miramos ese tipo de cosas, sabemos de que Dios lo hace por misericordia. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender que para poder invocar a Dios tenemos que creer en haber creído. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues tú puedes invocar en alguien si no has creído? ¿Cómo tú, mi amado hermano, puedes pedirle ayuda a alguien si no crees en lo que esa persona tiene? No crees en lo que esa persona aporta. Por eso, mi amado hermano, escuche esto, ponga mucha atención y espero que no le duela mucho. Por eso en la iglesia local es difícil hacer milagro, porque muchos no creen en lo que uno tiene. Entonces, cuando tú no crees en lo que uno aporta, va a ser difícil que el poder de Dios se manifieste. Pero cuando uno llega a otros lugares donde te están esperando, donde saben que viene alguien, y uno sabe también que tiene que llevar algo sí por sí, los milagros suceden más rápido. Nuestro pastor decía: si no creen en lo que Dios puede hacer y no creen en lo que el hombre de Dios porta, es difícil que se muevan los milagros. Y eso es lo que pasó con Cristo. Dice la palabra de Dios que donde Él venía, donde Él vivía, donde Él radicaba, se hicieron pocos milagros, porque toda la gente lo miraba como el carpintero o como el hijo del carpintero. No lo miraban como el hijo de Dios. Pero en otros lados se manifestaba el poder de Dios de una manera sobrenatural. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer para poder invocar a Dios es haber creído. Si tú, mi amado hermano, estás invocando a Dios sin creer en lo que Él puede hacer, ten cuidado, porque si sucede algo es por misericordia, no porque te lo merece o no porque lo estamos haciendo bien. Para nosotros hacerlo bien necesitamos establecer la fe o haber creído. Tú no puedes invocar a algo o a alguien o al Espíritu Santo, que es una persona, invocarlo si no crees en Él. ¿Sí o no? Necesitamos creer. Si nosotros no hemos creído en el poder de Dios, tú lo puedes invocar porque tú tienes el derecho de abrir tu boca. Nadie te la va a tapar. Tú lo puedes invocar, tú puedes hablarle a Él. Pero ¿cómo estará Jehová? ¿Cómo estará Dios sentado en el trono? Diciendo: está llamándome, pero no cree en lo que yo le puedo hacer. Está invocándome, pero no cree en lo que yo puedo hacer. Entonces, ¿cómo cree que haga el milagro? Vuelvo y repito, por misericordia. En una ocasión le preguntaron a Cristo y le dijeron: maestro, esta enfermedad, ¿por qué salió? Por culpa de los padres, por el pecado. ¿Quién pasó esto? Y Cristo dijo: no, tranquilo, esta enfermedad es para que el nombre de Cristo o de Dios sea glorificado, para que miren el poder de Dios. Entonces hay cosas que van a suceder porque Él lo manda así, Él lo gobierna. Pero la regla principal de nosotros, los hijos de Dios, es creer. Hasta para ser salvos tenemos que creer. Hay una fe para salvación. Tenemos que, el que creyera en su corazón
y confesare con su boca, será salvo. Pero hay gente, mi amado hermano, que no tiene ni la fe para creer que Cristo es el Hijo de Dios y vino y murió en la tierra para salvación, para que nosotros seamos salvos. Entonces diga conmigo: tengo que creer. Para invocar a Dios tengo que creer. Está muy fuerte eso. Está muy fuerte, no me vaya a tirar tomates. Está muy fuerte porque usted puede pensar en su mente, o tal vez yo. Entonces, por eso no he recibido tanta bendición, o tanto que he estado pidiendo, tanto que estoy orando y no recibo nada. ¿Por qué no recibo nada? Porque lo estamos haciendo como los católicos, que solo repetimos. Los católicos repiten lo mismo todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Mi amado hermano, es interesante escuchar allá afuera y escuchar esos videos que la gente dice: yo creo en la santa muerte porque hizo un milagro. Esa gente está equivocada. Tienen los pensamientos erróneos, mi amado hermano. Están mal de la mente. Lo que ellos no saben es que toda persona nació con fe. Entonces, al que tú le pongas la fe, puede ser que se manifieste algo. Pero eso no significa que yo tenga fe en esta bocina y que esta bocina tenga la capacidad para hacerme un milagro. Porque en mi inteligencia o en mi cerebro normal, como una persona normal y con un conocimiento de la palabra, yo sé que esto no puede producir nada. Entonces, ¿por qué hay mucha gente equivocada creyendo en cosas que no pueden producir nada? Porque le ponen la fe en esto y el enemigo, el diablo, aprovecha esta cosa para meter algo y manifestar algo para que ellos sigan creyendo. Pero todos tenemos fe. Entonces, para invocar a Dios necesitamos creer. La Biblia habla, y si no lo digo bien me perdona, pero la Biblia enseña y dice: bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Oiga, eso está fuerte. Porque hay personas que quieren ver para creer. Y la fe no es así. La fe se crea aunque tú no lo mires. Entonces, para yo tener una autoridad o una libertad o un respeto o una línea directa, para yo saber que lo que voy a hacer es correcto, para invocar a Dios tengo que creer. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues llamarán? ¿Cómo pues pedirán auxilio? Hay gente pidiéndole auxilio a Dios, pero no creen. Jehová, ayúdame, pero no creen. A la vuelta. Por eso es que nosotros tenemos que ser como niños. Casi siempre, mi amado hermano, es un porcentaje muy alto, antes de que mis hijos digan: llévame al doctor, que casi nunca dicen porque odian al doctor, no les gusta ir ahí, lo primero que hacen es pedir oración. Van: Dari, me duele el pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quita eso. ¿Qué, te lo quitó? No, bueno, no, tienes que tener fe. Y yo creo que de tanto que oro, de repente me dice: ya se me quitó, y se va. Haber dicho esto, este no se va a cansar de orar. Entonces tenemos que ser como los niños. Yo oro por ellos. ¿Se te quitó? No, pero está bien, se me va a quitar. Y se van corriendo, van aquí y andan ahí. Y a la hora le digo: te voy a llevar al doctor. No, no me lleve. 2 días después ya están sanos. Los niños, nosotros lo llevamos al doctor porque toca llevarlo y porque no, somos adultos y lo llevamos. Pero ellos no quieren ir. Mis hijos quieren que yo ore por ellos por todo: dolor de pelo, dolor de uña, dolor de todo, mi amado hermano. Entonces tenemos que tener una fe loca así. Creer. Para poder invocar a Dios se tiene que creer. Número 2 dice:
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Haber oído. Necesitamos tener los oídos activados para poder escuchar la voz de Dios. Para invocar a Dios necesitamos tener los oídos abiertos, tener los oídos preparados. De una u de otra forma, cada uno de nosotros va a escuchar algo que te puede marcar la vida. La misma escritura dice que la fe viene por el oír, ¿sí o no? Y el oír la palabra de Dios. Entonces, para poder invocar a Jehová, tenemos que escuchar. Muchos de nosotros, yo no sé si usted todavía lo hace, pero muchos de nosotros, cuando entramos al aposento para orar y clamar, cuando estamos ahí orando, parecemos una máquina orando, gracias Señor, y no dejamos que Dios hable. No dejamos por ningún momento. Y llevo una hora, ya terminamos de orar. Ya terminé, gracias Padre bendito. Y Dios, el Espíritu Santo, ahí a la par esperando. Bueno, a ver, ¿cuándo mi hija me va a dar chance de yo decirle algo? Señor, haz esto conmigo, haz esto en mi casa, y esto y lo otro, y que no sé qué. Y el Señor, bueno, estoy escuchando. Y que no sé qué, y no se cansa de hablarme. Entonces hay un momento donde nosotros tenemos que guardar silencio y dejar que Dios hable a nuestras vidas. Pastor, pero es que yo no sé cómo Dios habla. Bueno, lee la Biblia, ahí te va a hablar Dios. Ahí está la voz de Dios en la palabra. En la escritura está la voz de Dios. Hasta que se desarrolle los sentidos que se usan en lo espiritual y poder captar la voz de Dios, para poder saber cuándo es Dios que está hablando al oído, para poder saber cuándo es Dios que está hablando en todos los momentos. Mi amado hermano, hay muchas formas de que Dios habla. Número uno, sueños. Número dos, visiones. El primero es la Biblia. A través de la escritura, Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de visiones. Dios habla a través de una voz audible. Dios habla a través de una voz interna. Dios habla, mi amado hermano, a través de ojos abiertos. Dios habla cuando tú estás a punto de dormirte. Dios habla de muchas formas. El punto es que tenemos que estar preparados. No podemos enmarcar a Dios. Dios te puede hablar de esa planta, de esta bocina, de un rótulo, de los carros, de una película, de un video. De ahí te puede hablar Dios. El punto es tener, mi amado hermano, abierto el espíritu para poder recibir esa información. Yo cuando he manejado un poquito, mucho tiempo así, y que de repente me doy cuenta que todos mis carros alrededor en la calle son blancos, yo digo, bueno, Jehová, ¿qué está pasando aquí? Porque Dios habla de muchas formas. No podemos nosotros encerrarlo, mi amado hermano. Dios usa un mensaje de muchas formas. Hay un dicho por ahí que dice que se quedó un hombre metido en el océano. Escucha esto, en el océano. Estaba en el océano ahogándose y le clamaba a Dios, Jehová, ayúdame, socórrame. Y entonces Jehová manda un helicóptero y le hablan, vamos a sacarte. No, Jehová va a venir por mí. Entonces pasó un barco, vamos a sacarte, un barco grande. No, Jehová va a pasar. Bueno, pasó la lancha, pasó el barco, pasó hasta un tren por el agua, mi amado, pasó un montón. Pasaron un montón de cosas y se ahogó. Se ahogó y cuando llegó al cielo le dijo, Jehová, yo te invoqué, yo clamé, ¿por qué no me rescataste? Jehová dijo, bueno, te envié el barco, te envié el helicóptero, te envié esto, te envié esto, te envié esto, y tú no quisiste. Porque como encerramos a Dios, porque Él quería que un ángel lo fuera a sacar. Él quería que el cielo se abriera como le pasó a Cristo y que el ángel lo sacara. Ven, te voy a llevar. No, mi amado hermano, Dios habla de muchas formas. Entonces tenemos que tener los oídos listos y preparados para poder invocar a Dios. Tenemos que estar, mi amado hermano. Mire, yo he escuchado esta escritura por muchos lugares y aún hasta hay un canto, aún hasta hay una alabanza que habla de estos versículos. Pero meditando en la palabra, meditando en la escritura,
me di cuenta de la estructura cómo está puesta. Porque yo quiero que usted me ponga mucha atención con lo que yo le estoy hablando. No se vaya a perder, no se vaya a enredar. Necesitamos oír para invocar a Dios. Si usted no tiene la capacidad para oír, usted no va a tener la capacidad para poder invocar a Dios. ¿Sí o no? Y dice el número 3: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Para poder invocar a Dios necesita ser un predicador del evangelio. Solo la hermana Flor, los demás no quieren. No, por eso es que termina diciendo: mas no todos obedecieron al evangelio. Como dice Isaías, yo estoy hablando aquí también, mi nombre también es Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese versículo está interesante. Y ese versículo se pacta en eso. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. En pocas palabras, todos nosotros somos llamados a predicar. Cuando tú haces el trabajo de Dios, Dios hace un trabajo sobrenatural para ti. Entonces, el que predique el evangelio, escuche esto: todo aquel que predique el evangelio va a poder invocar a Dios, o tiene la autoridad para invocar a Dios. Sí, mi amado hermano. ¿Acaso que usted no ha escuchado testimonio de predicadores que están en un lugar, que están allá y saben, porque saben que los van a atacar, los van a hacer algo? Ellos invocan a Dios y Dios envía a sus ángeles, Dios envía algo sobrenatural y los defiende y los rescata. Porque la Biblia enseña y dice: aquellos que pierden su vida por la milla serán salvos. Aquellos que pierden su vida predicando el evangelio van a recibir recompensas sobrenaturales. Mi amado hermano, tenemos que entender esa capacidad. Necesitamos predicar el evangelio. Todo aquel que predique el evangelio tiene autoridad legalmente para invocar a Dios, que está trabajando en la obra de Dios y que está predicando, mi amado hermano, conforme a lo que Dios mandó a hacer. No como esa bola de aprovechados. No, porque allá afuera hay un montón. No, de verdad es que hay que ser sincero, mi amado hermano. Están aprovechando todo lo que se puede para obtener plata. Pero nosotros tenemos que entender que necesitamos predicar el evangelio. Predicar el evangelio, tú tienes autoridad para invocar a Dios. Porque si Dios te manda a Haití, y meterse ahí no es fácil. Si Dios te manda ahí, tú tienes legalidad y autoridad, mi amado hermano, para clamar a Dios, para invocarlo ahí, y Dios hacer que en ese país no te pase absolutamente nada. Y comerán cosas dañinas, cosas malas, y no les hará daño. Pero ¿quiénes son esos que comerán cosas que no les hará daño? Los que predican el evangelio. Y los picarán serpientes y cosas mortíferas y no les pasará nada. ¿Quiénes son esos? Aquellos que predican el evangelio. Oh, bendito es la gloria de Dios. Si alguien de ustedes entendiera que no necesitas que te llamen pastor, que te llamen profeta, evangelista, que te llamen maestro para tú predicar el evangelio, mi amado hermano, si alguien entendiera eso, oh, las cosas serían diferentes. Las cosas serían muy diferentes. La tierra ya lo hubiéramos ganado, mi amado hermano. La tierra ya lo hubiéramos ganado. Ya toda la humanidad fuera cristiana. Pero el enemigo se ha encargado de meterte miedo, de meterte temor, de meterte que no lo puedes, que no lo vas a lograr, de meterte, mi amado hermano, muchas cosas para no abrir la boca y predicar el evangelio. El enemigo se ha encargado de hacer una estructura muy fuerte para hacerte sentir que estás ocupado, que estás esto, que está lo otro. Mire, voy a decir algo más fuerte. ¿Quiere que lo diga o no? Muchos que están sentados en las iglesias quieren que los pastores vayan y prediquen allá afuera también en la calle. No, los que están sentados en la iglesia tienen que hacerlo. Bueno, los que entendieron dijeron amén, los que no. Es que hay etapas, mi amado hermano. Hay un proceso. Ay, ¿cómo así, pastor?
No, mi amado hermano, yo pasé predicando el evangelio muchos tiempos, años en la calle. No, pero usted también tiene que ir, pastor, que no sé qué. Entonces uno, para que la gente no se altere, se presenta por ahí, se presenta por allá, para que lo miren por ahí. Pero es tu trabajo. Es el trabajo de las ovejas multiplicarse. Yo nunca he visto que un pastor se multiplique con una oveja. ¿Usted ha visto eso en el ámbito natural o no? Se multiplican las ovejas con ovejas. No, el pastor no, mi amado. Adore a Dios. Aquí se fueron los amenes. Está fuerte esto, ¿verdad? Me voy a meter todo este año que viene a predicarles de eso, para ver si usted puede traer a algún invitado. A ver si se puede invitar a alguien que venga a la iglesia, ir allá a las calles y enseñar y predicarle. Ir al restaurante y decirle: Jehová hizo algo conmigo y lo puede hacer contigo. Mi amado hermano, si tú estás aquí, puede ser por muchas razones, pero yo creo que Dios ha hecho algo en tu vida. Cuando Dios ha hecho algo en tu vida, tú tienes autoridad sobre eso. Entonces, cuando tú tienes autoridad sobre eso, tú tienes autoridad de hablar y de hacerlo y decirle: Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Como es verdad lo que tú estás hablando, a la gente le va a impactar. Y al que no le guste, pues ni modo, pero hay que hacerlo. Porque no toda la gente va a recibir el evangelio. Hay unos que lamentablemente se van a perder. Les presenta el evangelio de una o de 1000 formas. Se van a perder porque no lo quieren recibir. Que Dios tenga misericordia de toda esa gente, ¿sí o no? Pero nos toca predicar el evangelio. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes aquí, hacemos una línea y le digo, le doy un minuto, dígame qué Dios ha hecho con usted, así contundente, rápido, un minuto, le aseguro que todos van a tener algo que decir. No, Jehová me sacó de aquí, Jehová hizo eso. Y aunque solo por lo menos vas a decir: estoy vivo por Dios, estoy vivo por él. Y eso díselo a la gente, predícale eso. Pero mucha gente no predica porque su testimonio no está bien. O sea, la gente alrededor no sabe que ellos son cristianos. No predican, no pueden hablar de Dios porque el testimonio no está bien. No tiene esa autoridad para decirle y hablarle de que Dios es amor. Pero ¿cómo tú vas a hablar de que Dios es amor si eres el más peleonero del trabajo? Ay, Padre. Dios es amor. Y yo decir, bueno, ¿y este dónde tiene el amor? ¿Dónde está el amor que este? Mi amor, hermano, porque pelea con todo, pelea con la escoba, pelea con todo mundo, mi amor. Entonces, como sabe que su carácter es así, no se siente cómodo de hablarle de Dios, porque la gente le va a decir, como he escuchado mucho, mi amado hermano: para ser cristiano como tú, mejor no. Para ser cristiano como tú, que dices que tienes a Dios y que Dios es amor, pero eres más peleón que otra cosa, mejor no. Mejor me quedo así, y cuando sea la oportunidad de Dios, ahí yo me arrepiento. ¿Sí o no? Mi amado hermano, de todo lo que yo te estoy hablando, una de las características más fuertes para tener autoridad y una capacidad para invocar a Dios es cuando tú estás predicando, cuando tú te encargas de eso. La Biblia dice que cuando entremos al reino de los cielos, nos va a decir: el profeta a las naciones, el que ganó 50 millones de almas, el que viajó en tantos países, entre al gozo del Señor. No, la Biblia no dice eso. La Biblia solo dice: siervo, entra al gozo de tu Señor. Ahí no importa qué tanto predicaron, qué tanto hicieron, qué tantas profecías, wow, qué milagro, qué liberación. Ahí no importa eso, mi amado hermano. Interesante.
Entonces, si tú te organizas y tú piensas, no necesitas, mi amado hermano, una posición para predicar. La Biblia, mi amado hermano, me enseña a mí y me dice que en una ocasión se levantaron un tipo de personas y le dijeron a los apóstoles: oye, mira, ustedes están descuidando las viudas, y esto no lo podemos hacer así. La iglesia está creciendo, tenemos que hacer algo. Y los apóstoles se reunieron y dijeron: bueno, vamos a hacer algo. Vamos a escoger a unas cuantas personas llenas del Espíritu Santo, y esto y esto y esto, porque nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra, a la oración, a clamar, a estar ahí. Y estas personas que se encarguen de servir la mesa. Y la Biblia me enseña, mi amado hermano, que uno de los servidores de la mesa, cuando se desató la persecución, fue el que predicó el evangelio. ¿Usted ha leído Biblia o no? ¿Quién es ese hombre? Dice la palabra: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas y de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Escuche, buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parméneas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales persistieron ante los apóstoles, a quienes orando le impusieron las manos. Entonces estos hombres, tanto Esteban como Felipe, fueron predicadores, pero ellos eran conocidos como los servidores de la mesa. No eran parte de los 12 apóstoles. Aún más adelante, en el mismo libro de los Hechos, tú encuentras, no me recuerdo si es Felipe o Esteban, que lo conocen como el evangelista, porque empezó a evangelizar. Mi amado hermano, no importa la posición, tú puedes predicar el evangelio. Tú puedes hablar del evangelio y decir, y tener autoridad para decir: Dios hizo un milagro en mi vida, Dios cambió mi mente, Dios cambió mi corazón, Dios empezó a transformar mi casa, empezó a transformar esto, empezó esto, a hacer esto y aquello allá. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿cuántos años tú tienes en el evangelio? Puede ser que uno me diga 5, otro me diga 8, otro me diga 3, otro me diga 0, no sé, 1. O puede ser que otro me diga 20 años, como yo que tengo 20 años, y otro que diga 40, y otro 50, y otro 22, y otro 16. Ahora, en todo ese montón de años que tú tienes el evangelio, ¿acaso que Dios no ha hecho algo por ti? A ver, quiero escuchar esos amenes. Oh, hermana Flo, ¿qué pasa aquí? ¿Dios no ha hecho algo por ti, mi amado hermano? Predica de eso, porque tú tienes autoridad sobre eso. Si Dios te sanó, tú tienes autoridad sobre eso. Es que no entiendo la palabra. No, predica con tu testimonio. Mira, yo tenía un problema y Dios me sanó, y Dios lo puede hacer contigo. Déjame orar por tu espalda, que Dios te va a sanar. Mi amado hermano, tenemos que entender que dentro del evangelio no hay competencia, o no debería de haber competencia. Dios puede usar a quien Él quiere en el momento correcto. Bueno, Dios usa aún hasta los que están endemoniados muchas veces. No, es verdad, mi amado hermano. Aún a los que no conocen de Dios, a eso usa Dios. Necesitamos nosotros, mi amado hermano, predicar el evangelio. Predícalo de muchas formas. Si tú no eres experto para hablar y eres tímido, pues pon predicaciones si te permiten tener música en tu trabajo, pon predicaciones.
y que las predicaciones prediquen por ti. Pon música, pon algo que cuando te pregunten ¿qué es lo que tú estás escuchando? Estoy adorando a Dios. Pero hay gente que no lo hace porque no les conviene, porque no se mueven como deberían de moverse. Hay otros que no lo hacen porque tienen vergüenza, tienen temor, tienen miedo. ¿Me entiende? Hay otros que no lo hacen porque se sienten que no fueron llamados para eso. Y puede ser que tú no fuiste llamado para los 5 ministerios, pero todos somos escogidos para la predicación. El que predica el evangelio, mi amado hermano, tiene autoridad para invocar a Dios, para invocar a Jehová. Es interesante esto. Usted está aquí, yo estoy aquí porque alguien predicó el evangelio. Número 4. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay que ser enviado. Tú no puedes creer que una persona tenga la capacidad de invocar a Dios sin que alguien no lo haya enviado. Hay que ser enviado. Primero que sea Dios el que te envíe. Porque si Dios te envía, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. Bendito es la gloria de Dios. ¿Sí o no? Si Dios te envía, Dios te respalda. Dios va a estar contigo. Dios te va a cuidar. Dios te va a proteger. Pastor, dígame algo de la Biblia. Te lo digo. La Biblia enseña que Dios envió a Pablo, no me recuerdo, pero creo que era para Roma, y tenía que llegar ahí porque esa era la instrucción. Pero en camino a Roma se desataron muchos problemas. Se desató un huracán con un hombre medio raro. El hombre de Dios le dice al que maneja el barco, al dueño del barco y al guardia que llevaba a todos los presos, les dice: no salgamos. No, el clima está bonito, no salgamos. No, que aprovechemos. Aprovechan, y cuando van camino un poquito, unas cuantas millas, dentro se desata el huracán. Y el huracán empieza a provocar un montón de cosas. La gente está turbada, la gente está preocupada, y de repente se levanta. ¿Es Pablo, sí o no? Usted me está viendo raro. De repente se levanta Pablo y dice: anoche el ángel de Jehová estuvo conmigo. Nadie se va a morir. Pero hubieran podido evitar la tormenta y la tempestad si le hubieran hecho caso. Pero dijo: nadie se va a morir, porque él tenía que llegar ahí. Se va a perder todo, pero nadie se va a morir. Todo cayó en destrucción y terminaron en la isla de Malta. ¿Sí o no? Terminando en esa isla, llegan ahí, empiezan a caminar. Se cree por los estudiosos que en esa isla eran carnívoros. En pocas palabras dijeron: Dios nos trajo banquete. Sí. Pero cuando Dios dice una cosa, se va a cumplir sí o sí. Y Pablo tenía que llegar a su destino. Entonces no importaba si lo llevaban preso, si iban guardias, no importaba, mi amado hermano, si se levantó ese huracán, no importaba si el barco se destruyó, no importaba que entraron a esa isla. Y estando en esa isla, como líder que era Pablo, no como mucha gente que, ay, a ver, ¿qué pasa? Ay, ahí, denle ustedes. No, el Pablo se levantó y dijo: vamos a buscar leña, que este frío nos va a matar. Si no nos mató la tormenta, el frío nos va a matar. Vamos a buscar leña, vamos a prenderle fuego. Ay, bendito es la gloria de Dios. ¿Digo algo fuerte o no? ¿Usted está listo para eso? Los líderes tienen que tener la capacidad de prender fuego, mi amado hermano. Tienen que tener la capacidad, pero hay muchos líderes dormidos. Diga amén, amén. Los líderes aquí de la iglesia han de decir: ay, ¿será que lo dice por mí? Si tú lo quieres recibir, recíbelo. Pero yo estoy hablando en general. Hay un público que nos está viendo. Hay otro tipo de gente que nos mira. Hay otros líderes que nos están viendo. El líder tiene que tener la capacidad para prender fuego.
tiene que ser el primero de ponerse ahí. Pero hoy en día, mi amado hermano, en esta era que vivimos, la mayoría de los líderes ponen a otra cosa, mi amado hermano. Tenemos que ser los primeros. Pablo dijo: vamos a buscar leña. El detalle es que cuando el líder se levanta a ser primero, va a recibir persecución, va a recibir problemas. Porque como Pablo se levantó a buscar leña, y en medio de la leña había una víbora, había una serpiente. Pregúnteme, ¿qué me quiere decir? Dígalo, ¿qué me quiere decir? Que hay muchos líderes que le tienen miedo a la picadura de la serpiente. No le tengan miedo, porque si Jehová está contigo, aunque te pique lo que te pique, no va a hacer nada. Te muerda lo que te muerda, no va a pasar nada. Entonces Pablo se levanta, lo pica la serpiente, y ese fue el punto principal por lo cual en la isla no sucedió algo que pensaban que iba a suceder. Porque le estoy diciendo, se cree por los estudiosos que en esa isla no conocían a la gente, no eran carnívoros, todos se lo comían, mi amado hermano. Entonces cuando pasa eso, mire la expectativa, mire esto. Ellos están viendo carne fresca, banquete, preparándose. Pablo está viendo, el apóstol Pablo está viendo que necesita prender el fuego. Lo que no sabía, que en medio de todas esas dos interactuaciones había una serpiente. Y esa serpiente, según venía para destrucción, pero fue para bendición. Porque cuando picó a Pablo, los que estaban ahí, los que vivían en esa isla, conocían a la serpiente y sabían que la serpiente era muy venenosa, que así tenía que haber muerto. Y cuando vieron que este hombre no caía y que seguía prendiendo el fuego y preparando el agua para hacer café, dijeron: bueno, ¿qué pasó aquí? Pero ¿de dónde salió este hombre? Entonces empezaron, mi amado hermano, a creer que Pablo era un dios, porque es algo sobrenatural, porque la serpiente era muy venenosa. ¿Usted está aquí o se me está durmiendo? Mi amado hermano, escucha eso bien interesante. No se estaba muriendo, estaba sucediendo un milagro, estaba pasando un milagro. Y cuando ese milagro sucedió, las cosas cambiaron. Lo agarraron a Pablo y lo llevaron con el mero de la tribu. Y ahí había alguien enfermo, y Dios usó a Pablo para que hubiera un milagro. Y ahí se quedaron mucho tiempo. Fue tanta la bendición que los que vivían en la isla le volvieron a construir el barco. Porque ¿cómo se regresaron? Volvieron a hacer un trabajo hasta que llegó donde llegó. Si usted lee la historia, llegó al destino donde tenía que llegar. Y llegando a ese destino, mi amado hermano, dice que el encargado de la seguridad, porque iba preso, el encargado de la seguridad, él fue el único preso que soltó y le dio la libertad para estar con sus hermanos. Y empezó a compartir el evangelio en Roma. Es interesante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando fue enviado de parte de Dios, se iba a cumplir sí o sí. Entonces, cuando tú eres enviado, mi amado hermano, tú tienes la capacidad para convocar a Dios. Hay gente, mi amado hermano, que está invocando a Dios porque piensan que Dios los envió cuando ellos mismos se enviaron. Y la única respuesta que están recibiendo es de su misma fuerza, o de su capacidad, o de su sabiduría, o de su dinero. Pero no es porque Dios está complaciendo, contestando. ¿Usted está aquí o no? Tenemos que ser enviados por Dios. Cuando Dios te envía, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. No importa la circunstancia que venga o el momento tan difícil que sea, Dios va a estar contigo. Escuche esto. De todas las cosas que sucedieron en el camino de Pablo, podemos decir una cosa que le pasó a él, que tal vez fue provocada por otra gente o lo que sea.
Pero algo que le pasó al apóstol fue que lo picó una serpiente. La tormenta lo azotó, pero eso no lo afectó tanto. Nadaron y llegaron a la isla, no lo afectó tanto, porque es algo externo. Nos cubrimos, nos protegemos, estamos por acá, estamos por allá, ¿sí o no? Pero que ya te toque en tu cuerpo, entonces es algo más preocupante. Entonces la serpiente le mordió la mano, le tocó su cuerpo. Ya eso es un poco más preocupante. ¿Qué significa eso? Que muchas veces, aunque Dios te envíe, puedes recibir azotes, puedes recibir golpes. Porque Pablo fue azotado 3 veces. Y fue también azotado, mi amado hermano, y apedreado muchas veces. Cuando en aquel tiempo lo apedraban era hasta que muriera. Pero eso no significa que Dios no estaba con él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque Dios nos envíe, podemos sufrir persecuciones o podemos sufrir problemas. Pero eso no significa que Dios no nos va a llevar a nuestro destino profético. Oh, bendito es la gloria de Dios. Mi amado hermano, hay que ser enviado. Entonces, ya para ir terminando, esta es la estructura que nosotros tenemos que tener para poder invocar a Dios. ¿Sí o no? Esta es la estructura que nosotros tenemos que tener para poder invocar a Dios. Ponga atención a esto. Empezamos, mi amado hermano, hablando y cómo invocarán en aquel que no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no les fueran enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces yo lo que necesito que usted entienda, mi amado hermano, que para llegar a este sistema o a esto que le acabo de predicar o enseñarle, necesitamos, mi amado hermano, tener la capacidad de poder saber que cada persona que anuncia el evangelio pasó por este proceso. De cada persona que invoca el nombre de Dios pasó por esto. Hoy en día nosotros estamos aquí porque alguien fue enviado. Yo quiero que alguien me escuche esto. Hoy en día mucha gente conoce a Dios porque alguien fue enviado, porque alguien tuvo fe, porque alguien fue enviado. Hoy en día, mi amado hermano, estamos aquí porque alguien quiso predicar el evangelio. Hoy en día nosotros estamos aquí porque alguien estaba escuchando, oyó. Hoy en día nosotros estamos aquí porque alguien creyó en su llamado, alguien creyó en lo que Dios estaba hablando. Y hoy en día estamos aquí, mi amado hermano, porque alguien estaba invocando a Jehová. Yo no sé si tú captaste lo que te acabo de decir, pero una persona, mi amado hermano, que ha invocado a Dios termina siendo enviado. El proceso del crecimiento. Hay gente que quiere ser enviado cuando no han sido procesados. Tú no puedes ser enviado cuando no has sido procesado. Y cuando tú estudias esto y te das cuenta, es una estructura de proceso. Primero se invoca, primero es como un bebé, primero es como un niño. A veces tiene duda, a veces no, pero se está invocando porque hay alguien que está creyendo, tú estás creyendo, lo estás invocando. ¿Y por qué estás creyendo? Porque lo escuchaste. ¿Y por qué lo escuchaste? Porque alguien lo predicó. ¿Y por qué alguien predicó? Porque alguien lo envió. Y ese que fue enviado, mi amado hermano, desató una columna muy fuerte. ¿Sí o no? Voy a hacer una pregunta. ¿Me está entendiendo o no? Porque si no ponemos mucha atención nos podemos equivocar. Yo quiero que usted entienda que una persona que ha invocado a Dios
es una persona que ha sido enviado. Entonces, cuando tú llegas al último punto de que una persona te diga Dios me envió, es porque ya pasó este proceso, ya pasó esta estructura. Porque alguien tú no puedes ser enviado cuando todavía tú estás dudando de cómo escuchar la voz de Dios. Es que hay personas que quieren ser enviados, quieren empezar a predicar el evangelio. Estoy hablando en rangos ministeriales. Tú puedes predicar como tú quieras, mi amado hermano, no necesitas. Pero yo estoy hablando en rangos ministeriales. Hay gente que quiere predicar el evangelio, una posición de profeta, evangelista, maestro, mi amado hermano, pastor. Si cuando antes no han sido procesados. Hay personas que están pastoreando que no conocen la voz de Dios.